Hola, buenas tardes. Ahí estamos por empezar en unos segunditos. Bienvenidos a los que ya están. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy de SolarWinds, de la mano de CEDITEC Consulting, como partners directos de la marca en Argentina. En unos segunditos empezamos. Bueno, mientras seguimos esperando que llegue gente, vamos a ir empezando. Estamos ya a 5 minutitos de la hora de inicio. Mi nombre es Ever Moisés y hoy vamos a repasar un poco dos herramientas, em, dos herramientas para, para monitoreo de infraestructura y servidores. Son Beeman, Virtualization Manager, y SAM, que es Server and Application Monitoring. Después, nuestro ingeniero de SolarWinds nos va a ayudar a entender un poquito más qué es cada una de esas herramientas y cómo funcionan y cuál es la diferencia entre un manager o un monitor o un analyzer. No tenemos en el día de hoy una herramienta de la familia de los analyzers de SolarWinds, pero tienen tres familias. Hoy vamos a ver un manager en el caso de infraestructura de infraestructuras virtualizadas, digo bien, y otro para el Server and Application Monitoring. Como CEDI, somos partners directos de la marca hace ya un tiempo. CEDI tiene 28 años de trabajando con tecnologías de avanzada en Argentina. Y trabajamos hoy, como todos, en este contexto de COVID-19, en el que el foco se pone en algunas otras áreas en las que a lo mejor no nos enfocamos habitualmente. Y eso tiene que ver con cómo estamos trabajando de manera remota sobre nuestros entornos de virtualización. Hoy son más importantes que antes. Hace un par de semanas hicimos un webinar de las soluciones de redes de SolarWinds, también muy interesantes, porque hacían a cómo podemos monitorear y controlar la calidad de nuestros servicios de VPN y cómo son todas las cuestiones de nuestro tráfico de red enfocado en ese sentido. Bueno, hoy le vamos a prestar especial atención a la virtualización de nuestros ambientes y un poco a SAM, que también nos puede ayudar mucho en el contexto. CEDI tiene la comercialización de SolarWinds desde el Command Center. El Command Center es un pilar dentro de CEDI que tiene determinados servicios y entre ellos tenemos un servicio de NOC que le brinda a nuestros clientes servicios de monitoreo y tenemos otros servicios, pero esencialmente tenemos un servicio de monitoreo. Y yo llego al armado de este servicio de monitoreo desde muchos años, trabajando en ambientes con diferentes tecnologías y de diferentes tamaños, y desde siempre he tenido una fuerte vocación por el saber qué es lo que está ocurriendo en los entornos en los que trabajaba originalmente como empleado de alguna empresa de tecnología y ahora brindando apoyo a nuestros clientes. Y él explicaba el otro día que el monitoreo ha tomado una dimensión mucho más importante en los últimos años de lo que tenía
2004, 2005, cuando las herramientas de monitoreo que tenían eran muy frágiles. Apenas podíamos hacer algún ping o intentar alguna sesión remota o un SSH contra algún servidor de Linux o un RDP contra un servidor de Windows para saber si un servidor estaba arriba y no había mucho más para hacer. Y por supuesto, en aquellas épocas tampoco existía la virtualización. La virtualización era de algún idealista que podía usar un Proxmox y después lentamente se nos vino encima Hyper-V y todas las soluciones de VMware. Y junto con esa evolución de sistemas operativos y de plataformas de virtualización, también iba creciendo SolarWinds, que ya tiene muchos años, diseñando y perfeccionando esas herramientas de monitoreo que vamos a ver hoy. Así que con esta presentación de la compañía, más bien cortita, le paso la palabra a la gente de SolarWinds. En este caso lo tenemos a Ricardo, que nos va a dar una pequeña presentación de la compañía y luego iremos a la parte técnica de las herramientas que vamos a compartir hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ever. Como bien dice Ever, les habla Ricardo Colón. Yo soy el Channel Manager, o sea, el gerente de canales para el territorio denominado como Latinoamérica, excluyendo México y Brasil. Hoy les voy a hablar sobre la trayectoria de SolarWinds previo a entrar al plato fuerte, que sería la presentación de los productos. SolarWinds es una empresa que lleva constituida 20 años y aún seguimos desarrollando soluciones para el mercado. En esencia, fuimos fundados en el 1999, tenemos empleados a nivel global. En nuestras sedes o nuestras oficinas generales están basadas en Austin, Texas. Básicamente, algunos de nuestros reconocimientos, somos la herramienta número 1 en administración y monitoreo para redes. Estamos posicionados en la tercera posición para la administración de sistemas. Tenemos sobre 55 productos en nuestro portafolio. Tenemos una cartera de seguridad en crecimiento y somos los líderes en monitoreo y administración remotos. Parte de nuestro éxito viene amarrado a que contamos con un grupo de colaboración llamado TUAC. En esta comunidad participan administradores de redes, administradores de sistemas, CIOs, DevOps, prácticamente todos los profesionales de tecnología, y básicamente nos nutrimos de esa retroalimentación que nos presentan para todo lo que es el desarrollo de nuestras soluciones. Básicamente todas las compañías dentro del portafolio del Fortune 500 monitorean algún aspecto de su tecnología con SolarWinds, y todas las ramas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos monitorean sus redes con las herramientas de SolarWinds. Tenemos oficinas a través de todo el mundo. La más reciente, de hecho aún no sale mostrada aquí, pero la más reciente es la que atiende el territorio de Latinoamérica, que está en Miami. Entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre las herramientas que proveemos para administración de operaciones de TI, lo que en inglés conocemos como IT Operations Management, o lo abreviamos con el acrónimo ITOM. Hace un rato mencionaba que todas las compañías dentro del Fortune 500 monitorean algún aspecto de su tecnología con herramientas de SolarWinds. Bueno, algunas de estas compañías son compañías como McDonald's, Netflix, Federal Express, Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Google. Son algunas de estas empresas que van monitoreando con las herramientas de SolarWinds.
Una de las cosas que hace SolarWinds, o básicamente el mayor valor que trae SolarWinds, es el siguiente. Todos los manufactureros o, digamos, los fabricantes de tecnología proveen naturalmente la tecnología, sus servidores, sus unidades de almacenamiento, sus unidades para comunicaciones, o sea, sus cortafuegos, balanceadores de carga, switches, etcétera, etcétera. Y cada manufacturero provee su propia plataforma de administración y monitoreo de su propia infraestructura, sin dar la oportunidad de poder monitorear todo lo que esté en el entorno dentro de una sola consola. Al tener múltiples manufactureros o múltiples fabricantes en la infraestructura que forma parte de la tecnología de cualquier cliente en su data center, esto hace que la administración y el monitoreo de esa infraestructura sea totalmente complejo. Lo que hace SolarWinds es básicamente simplificar esa complejidad a través de consolidar todas las vistas en un solo panel de control, un solo panel de manejo, a través de un lenguaje único que todos se puedan comunicar y que se pueda hacer la correlación de fallas entre las diferentes áreas, ya sea que pueda suceder en el área de infraestructura o en el área del almacenamiento o en la parte de las redes o dentro de la virtualización. Nosotros manejamos prácticamente cualquier tipo de equipo, soportamos multimarca, y para mencionar solamente un extracto de algunos que son los más comunes en la industria, manejamos y monitoreamos infraestructura de Cisco, Juniper, NetApp, HPE, Dell, IBM, Avaya, VMware, Hyper-V, Oracle, solo por mencionar algunos. Hablemos un poco sobre lo que son los diferentes portafolios de productos que tiene SolarWinds. Nosotros básicamente es una empresa que se ha dedicado a desarrollar soluciones para atender problemas específicos. Hoy vamos a estar viendo específicamente lo que tiene que ver con la administración de infraestructuras. No obstante, nosotros tenemos un portafolio para monitorear el desempeño de las aplicaciones. Comúnmente en el mercado se le conoce como APM. Tenemos un portafolio para monitorear el desempeño de las bases de datos, sean SQL o no SQL. Tenemos un portafolio para administrar y monitorear la infraestructura, o sea, los servidores, virtualización, unidades de almacenamiento. Tenemos un portafolio para el monitoreo de todos los aspectos dentro de la red y comunicaciones de llamadas de voz sobre IP, que sean con centrales telefónicas Avaya o Cisco. Mencionaba que teníamos un portafolio de seguridad, tenemos solución de SIEM, tenemos para auditoría de permisos y accesos en el directorio activo, tenemos herramientas para parcheos y finalmente contamos con un portafolio para administración de servicios o de incidentes para, digamos, apertura y ruteo de esos incidentes a través de equipos de trabajo, siguiendo los, digamos, lo que serían los estándares de ITCM y para conexión remota. Si se fijan, todos estos aspectos del portafolio impactan, no importa qué tipo de persona sea el que esté trabajando del lado de tecnología, lo mismo puede afectar a una persona de operaciones de TI, a una persona de seguridad de información, a un DevOps, y tampoco importa dónde esté ubicado el equipo físicamente. Puede ser en servidores locales, puede ser en una nube privada, una nube pública o en un híbrido. Y ya con esto le voy a ceder la palabra a mi compañero Alexander Ortiz para que podamos entrar en materia sobre nuestro portafolio de administración de infraestructuras. Alexander. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Okay. Vamos a presentar el día de hoy, como bien lo mencionaba Ever y Ricardo, todo lo que tiene que ver con el monitoreo de infraestructura, o básicamente dos componentes principales en las infraestructuras de toda compañía el día de hoy,
en estos momentos que estamos viviendo en toda la región, en todo el mundo. Uno de ellos es la parte de la virtualización. Todas las empresas, ya desde hace algunos años, han optado con esta opción para poder reducir un poco sus costos de infraestructura física, del hardware como tal, de las cajas, vamos a decir así. Entonces, dentro de ese paquete de virtualización, tenemos dos fabricantes que son los que más son utilizados en las compañías, VMware y Hyper-V. Pero ¿cómo identificar o cómo saber que el rendimiento que tienen esas plataformas es el adecuado? Que realmente hicimos una buena elección al empezar a utilizar esta tecnología de virtualización. Y aquí es donde entra uno de nuestros productos vMan o Virtualization Manager, como es el nombre completo. vMan lo que va a hacer es darnos una visión completa, vamos a decirle una visión de árbol, una visión de 360 grados sobre la arquitectura de virtualización que yo esté manejando. Ya sea VMware o Hyper-V, puede identificar cuántos hosts físicos tenemos, cuántas máquinas virtuales tenemos, cuál es el ambiente o la capacidad del ambiente para procesamiento, es decir, cuántas CPUs, cuánta memoria, cómo está distribuido ese ambiente virtualizado. Aquí lo estamos viendo también para Hyper-V. Voy a poder navegar dentro de la estructura de árbol para dar un vistazo desde el vCenter, el Data Center, el Cluster y los servidores SX en el caso de VMware, o el clúster, los servidores de Hyper-V y sus máquinas virtuales. Este monitoreo, esta información, la estamos capturando directamente del hipervisor, es decir, desde el vCenter, en el caso de VMware, o en el servidor o servidores de Hyper-V, en el caso de Microsoft, para poder traer métricas de KPIs como estas que están viendo en pantalla. La utilización, la disponibilidad de los hosts, la carga de trabajo, y voy a poder crear con una herramienta que trae nuestros productos que se llama PerStack o Performance Analyzer, donde yo voy a poder crear mis propios KPIs, mis propias métricas. Lo único que debo hacer es seleccionar el objeto sobre el cual quiero hacer ese análisis de estadísticas y buscar las estadísticas que más hagan sentido. El tema de sharing o ballooning de memoria, en el caso de VMware, la memory swap o la utilización de CPU. Como les mencionaba, a nivel de clúster, a nivel de host, y poder llegar a hacer comparaciones. Voy a poner aquí la carga del clúster, que voy a poner ahora la carga del host, y empiezo a validar. De entre todos los miembros de mi clúster de virtualización o de mi ambiente de virtualización, realmente cuál es el que tiene mayor complicación o mayor tiempo de rendimiento. Y puedo hacer una revisión de los últimos 10 minutos, de los últimos 7 días o los últimos 90 días, de acuerdo a lo que yo necesite. Y esta información, como les mencionaba, se van a convertir en mis KPIs, en mi información para entregar datos y reportes a el equipo gerencial para poder justificar lo que se está invirtiendo en la capa de virtualización. Voy a regresar aquí a la vista general. Dentro de esta vista general, yo ya puedo empezar a navegar hacia los diferentes componentes. Voy a tomar uno de estos servidores que está alertado. Se dan cuenta, el verde, super, quiere decir que está bien, todo bien de salud, no hay ningún problema. Amarillo, tengo un problema leve, un problema que puedo tener un tiempo en resolver, pero el rojo es un problema urgente, un problema que está afectando la productividad de este ambiente. Voy a ir a tomar métricas de este servidor SX. Voy a tener el tiempo de respuesta, la cantidad de paquetes perdidos, la información de este servidor SX. En este caso está corriendo sobre un hardware Dell.
y tengo las métricas de los ventiladores, las fuentes de poder, los discos, la batería, los sockets, los CPU socket, para que no solo sean métricas de rendimiento, sino también métricas del hardware, de la capacidad que estamos trabajando. Tengo dos alertas, uso de CPU y uso de memoria al 100%. Acá están las máquinas que se están ejecutando sobre este servidor SX y el estado de salud y el consumo de memoria, lo cual ya me empieza a indicar por qué estoy teniendo estas alertas en la utilización de recursos. Métricas de KPI que puedo utilizar también para los reportes, pero las vistas principales las voy a tener del lado izquierdo. Aquí voy a tener puntualmente esta vista de virtualización, donde ya empiezo a hacer una comparación, como les comentaba antes, de la utilización de los recursos de mi host, el equipo físico, vamos a decir así que la caja donde se están ejecutando los procesos de virtualización versus las máquinas virtuales que se ejecutan allí. ¿Cuál es la máquina virtual que más consume recursos de CPU o de memoria o tema de procesos de red o utilización de disco? ¿Y cómo se ve comparado a la utilización del host físico? Como les mencionaba, esta información yo puedo seguir navegando, haciendo el drill down para llegar a identificar esa máquina que es la ofensora, la que más consume este recurso. O puedo utilizar el per stack para crear una comparativa, una gráfica comparativa para generar un reporte más especializado para la información que estoy teniendo. Voy a tener las alertas del ambiente virtualizado. Este símbolo rojo quiere decir que es algo urgente, algo que necesito ir a revisar dentro de toda la infraestructura. Adicional a este análisis de rendimiento, voy a tener la opción de hacer un análisis puntual sobre uno de los elementos que más genera problemas de rendimiento en la capacidad de la virtualización. Eso es el storage, el manejo del storage, de los data store de la virtualización. Entonces aquí sé que para este ambiente, para este servidor SX, hay dos data store creados, utilizados. Voy a tener 8 máquinas virtuales que están utilizando ese data store. Las métricas de espacio disponible, espacio total, tamaño promedio de cada una de las máquinas virtuales, utilización, ahora sí, IOPS y latencia. Voy a venir aquí a ver las métricas para las últimas 12 horas, las últimas 24 horas sobre esos data store. Voy a ver un análisis de cuáles de todos esos data stores son los que tienen menos espacio disponible. Y esto que es algo muy importante para los administradores, un análisis predictivo. Un análisis que me va a revisar o va a hacer un cálculo para decirme cuándo me puedo quedar sin espacio de acuerdo a la utilización que estoy teniendo, al crecimiento que estoy teniendo. Los data store son los próximos. Realmente todavía hay bastante espacio antes de que se llenen, pero vamos a revisar o a tener esa métrica. Pudiera ser en un mes, en una semana, en 2 días. El producto nos va a ayudar a aliviarnos ese dolor, a evitar ese problema o ese dolor de cabeza, porque él nos hace la predicción de cuándo vamos a necesitar más espacio. Voy a poder hacer el listado de las máquinas virtuales que más consumen recursos de storage y también hacer un análisis predictivo para cuándo se van a llenar los discos de esas máquinas virtuales. Si se dan cuenta, aquí tengo 2 que ya están muy cerca de perder o quedarse sin espacio. ¿Por qué? Porque la tasa de utilización, espacio disponible, nos lo indica. Una, la próxima semana, bueno, un poco más, 10 días, voy a estar sin espacio. Y en otra tengo casi unos 20 días para revisar cómo asignar más espacio a esas máquinas virtuales. Estos son los puntos principales que
todos los administradores de la virtualización les gustaría las características principales de Beeman que nos resaltan en el mercado. Una está pensada en que los administradores de la virtualización realmente puedan resolver los problemas de espacio, los problemas de capacidad y los problemas de rendimiento. Saltar aquí a un análisis ya en una de las máquinas virtuales. A ir a la vista de virtualización. De nuevo, tengo el análisis de comportamiento, el comparativo entre la máquina virtual y el host, las diferentes métricas, las alertas relacionadas a la virtualización, la configuración de la máquina virtual, pero uno de los puntos principales es este. Tengo también opciones de administrar esa máquina virtual. Puedo apagarla, reiniciarla, tomar un snapshot, modificar los parámetros, lo cual es muy importante. No necesito salirme de la herramienta de monitoreo. Si tengo un problema, si veo una utilización alta de CPU, etcétera, puedo venir aquí directamente y hacer el cambio. Modificar esa configuración de la máquina virtual o tomar un snapshot para preservar un estado del problema y validar su comportamiento. Voy a poder ver también el análisis de storage ya puntual para esa máquina virtual. Utilización de IOPS, latencia en la utilización del storage, información de la utilización virtual del storage, nuevo, y estadísticas propias. ¿Cuáles son los discos que están provisionados para esa máquina? Lo podría llegar a también identificar con la capa de Beeman. Y puedo hacer una asociación. Ahorita vamos a hablar de otro producto que es SAM, donde voy a poder relacionar ese storage virtual, ese data store virtual, con los discos que está viendo de forma lógica la máquina virtual. Pero esto no es todo, o no es tal vez lo principal dentro de Beeman. La funcionalidad principal, o que personalmente a mí más me gusta de Beeman, es el análisis de capacidad, el análisis de utilización y las recomendaciones sobre la utilización de los recursos. Como les mencionaba antes, uno de los grandes dolores para el administrador de la virtualización es poder identificar cuándo va a requerir más espacio, cuándo va a requerir ampliar la memoria o la CPU. Esos servidores SX o servidores Hyper-V o de las máquinas virtuales. Eso lo vamos a conseguir nosotros con esta opción. Capacity Planning. Son reportes donde yo puedo identificar o hacer una revisión de consumo de recursos actual o hacer una simulación. ¿Qué pasa si voy a crecer? ¿Qué pasa si voy a tener más máquinas virtuales? ¿Qué pasa si voy a tener más servidores físicos? ¿Qué pasa si voy a tener ambas opciones, ¿sí? Tanto máquinas virtuales como servidores físicos? Puedo hacer una revisión de consumo justo ahora o una planificación a un año, a 90 días, a 3 meses. Esto también vuelve a ser muy importante porque usualmente en las juntas, cuando le dicen al administrador, bueno, ¿y cuántos recursos vas a necesitar? La respuesta es no sé. O el administrador tiene que sacar una hoja de Excel con muchos datos y empezar a hacer proyecciones, cálculos. Nuestra herramienta ya les va a permitir hacer eso por default. Voy a decir que una proyección a un año, debo seleccionar uno de los clústeres que estoy monitoreando, tomar este clúster, siguiente, sobre qué recursos voy a hacer la proyección, CPU, memoria, disco, cuál es el tiempo de datos de monitoreo que voy a utilizar para hacer la proyección. Los mínimos son 30 días, se puede utilizar también 90 días de datos de monitoreo y luego proyección voy a hacer, ¿sí? Conservativa, balanceada o agresiva. Darle aquí cancel, voy a tomar uno de los reportes que ya tengo listos. Voy a ver este reporte. Y al final lo que vamos a tener es algo como esto. Tu información actual es esta.
tienes tantas máquinas virtuales, tantos cores, tanta memoria, tanto disco. Tus servidores físicos son estos. Y esta es la capacidad de esos servidores físicos. Y esta es la utilización. Utilización actual, utilización proyectada, utilización simulada, para poder validar cómo se va a ir comportando en un periodo X de tiempo, en este caso es un mes, y saber cuándo voy a llegar a esos umbrales, 30, 90 o 100%. Voy a regresarme, voy a tomar otro de mis reportes, este de Capacity. Aquí estoy simulando un crecimiento, 5 máquinas virtuales más con esta configuración. No voy a tener más hosts físicos. Entonces, ¿cómo se proyecta esa utilización de CPU? ¿Cómo se proyecta la utilización de memoria? Entonces, antes, sin máquinas nuevas, teníamos 3 meses antes de llegar al 50% de CPU. O teníamos 5 meses antes de llegar al 70% de uso de CPU. Con las máquinas nuevas, ahora voy a estar al 50 ya, al 70 voy a llegar en un mes y al 100% voy a llegar en 4 meses. Pues con esto ya tengo una idea, una planificación y sé hacia dónde se dirige mi ambiente y cómo debo colocar los recursos para no tener problemas de rendimiento en estas fechas. También pasa para la parte de storage y al final la herramienta me puede dar esa información. ¿Qué se recomienda? Que agregues un servidor SX similar a este que ya tienes con esta capacidad de recursos y te vas a evitar problemas de rendimiento. Tener esa función con este reporte es algo que ya ayuda muchísimo en el día a día y en la vida de los administradores. La otra función es esta que se llama Sprawl. Yo le digo análisis de utilización o asignación. Básicamente, el Sprawl toma las métricas también de monitoreo de por lo menos un mes y me deja saber dónde tienes máquinas virtuales subdimensionadas o sobredimensionadas. Voy a tomar el caso aquí de la memoria. Tengo unas máquinas donde he asignado 8 GB de memoria, 1 tera de memoria, ¿sí? Pero su utilización es muy baja. Esta de 1 tera, lo máximo que he usado es 1.3 GB. Esta de 8 GB, lo máximo que he utilizado es 256 megabytes. Entonces, estoy perdiendo recursos, estoy asignando mal esos recursos. Mientras que tengo otras máquinas productivas, la mayoría, que su memoria está al 100%. Tiene 16 GB y está al 100%. Tiene 4 GB y está al 100%. La herramienta me dice, oye, debes incrementarlo. Si yo recupero la memoria de estas máquinas sobredimensionadas y se la paso a estas máquinas subdimensionadas, voy a aliviar todo lo que tiene que ver con temas de rendimiento. Es otra de las grandes funciones que tiene nuestro producto. Hacer esta revisión, hacer ese cálculo y permitirte tomar las acciones de mejora directamente desde acá. Necesito agregar tantos procesadores, necesito agregar tanta memoria y acá está la opción, la reducción. Adicional a esto, la herramienta también me permite saber dónde estoy desperdiciando a nivel de almacenamiento. Puede ser que yo tenga snapshots, o sea, imágenes de esas máquinas virtuales en ciertos estados muy viejas. Tienen más de 30, 90 días. Entonces puedo venir, hacer una revisión, me da las fechas. Estos snapshots llevan básicamente 5 años. Entonces estoy perdiendo espacio dentro del almacenamiento de la virtualización. Puedo venir y eliminarlo. Acá tengo otro. Entonces voy a poder llegar a hacer toda esa revisión directamente desde la consola de Sprawl o ir a navegar al objeto, revisar las métricas y luego devolverme y hacer el cambio de recursos. Hacer este análisis de los snapshots usualmente en las herramientas nativas es muy complicado. Nosotros ya lo traemos listo de fábrica. También podemos identificar lo que se consideran máquinas idle o no utilizadas, suspendidas durante la última semana.
Puede ser que el equipo de desarrollo, el equipo de QA pidió una máquina virtual hace un mes para hacer unas pruebas, ya no están haciendo las pruebas, pero se le olvidó eliminarla, ¿sí? O se le olvidó notificar que esa máquina ya no va a tener utilización. Entonces, mira, estas máquinas tienen una utilización muy, muy baja, puedes apagarlas, validar con el equipo encargado y luego eliminarlas. Puedes ver también plantillas o VMDKs en el caso de VMware para identificar dónde tienes espacio mal asignado. Y puedes ver máquinas que llevan apagadas más de 30 días. Igual estás desperdiciando recursos en esa asignación. Esta vista usualmente acelera el ROI del cambio a virtualización y asegura que esos recursos, CPU, memoria y el dinero invertido en esos recursos se está utilizando de forma correcta. La otra característica dentro de Beeman es el análisis de las recomendaciones. Aquí también vamos a ver el uso del recurso, pero aquí ya lo vamos a ver más pensado en lo que está sucediendo ahora, en este momento, sobre mi ambiente virtual, ya sea sobre mi máquina virtual o mi servidor SX o servidor de Hyper-V. Tengo unas recomendaciones, las vamos a llamar de tiempo real, de ejecución ya, y otras recomendaciones que son un poco más históricas para manejar la asignación de los recursos. Me voy a volver acá, voy a tomar estas que tienen el letrero Now. Eso quiere decir que debo aplicarlas o implementarlas ya. La utilización de memoria en uno de los servidores de Hyper-V, en uno de mis clústeres, ya está en su umbral de crítico, sobre el nivel rojo, vamos a decir sobre el 90%. ¿Cómo lo puedo resolver? Mueve una máquina virtual que hemos identificado, esta, que es una de las que más consume, del clúster, o sea, de este host del clúster al otro host del clúster. ¿Por qué? Porque eso va a liberar recursos dentro del host B, mientras que el host A los tiene disponibles. ¿Cómo hago para revisar si esto es cierto? Acá voy a tener las estadísticas. Voy a tener la máquina virtual que se me pide mover, el host B, el host A. Si se dan cuenta, la utilización de memoria está al 98%, ¿eh? Mientras que la memoria del host A está al 54%. Con esto, yo ya sé que puedo subir la memoria, puedo mover la máquina virtual de aquí a acá. Voy a tener una afectación, es cierto, pero no va a ser tan crítica. Así se proyecta cómo va a quedar. Y este va a tener una liberación, va a poder entregar mejor sus servicios. Esta es la utilización del host por las últimas 2 semanas o la última semana o las últimas 24 horas. Estadísticas bien puntuales, bien detalladas. Y ahora sí tengo cómo justificar hacer ese movimiento. Y la herramienta me permite hacer ese movimiento ya, ¿sí? En este momento, o programarlo para algún momento de backup, algún tipo de ventana de mantenimiento donde no vaya a afectar el ambiente productivo. La herramienta siempre me va a permitir ir a hacer la navegación, el drill down, hacia las alertas que están presentando y que generan estas recomendaciones. Esas son las capacidades principales de Beeman. Un análisis completo del ambiente virtualizado, llámese VMware o Hyper-V, un análisis de rendimiento que va desde el vCenter, el data center, el clúster, el servidor, la máquina virtual, ¿eh? Con la capacidad o con las funciones de hacer un capacity, un análisis real de capacidad de utilización de recursos, de recomendaciones que van a acelerar y van a mejorar todo el proceso administrativo, van a acelerar y mejorar el proceso de adopción de la virtualización, si es el caso, y que van a justificar realmente por qué pasamos al ambiente virtualizado. Esa es la primera parte o el primer producto de los que les queríamos hablar hoy día, el tema de Beeman. Pero resulta que muchas veces nuestras compañías todavía tienen ambientes físicos, servidores físicos.
o necesitan llegar al detalle de lo que está pasando en estas máquinas virtuales. No solo lo que el virtualizador dice lo que está pasando, sino realmente cómo lo ve el sistema operativo. Y allí es donde entra el segundo producto, Server and Application Monitor, SAM, como le decimos nosotros. Este producto obviamente se va a integrar a Beeman porque hacen parte de lo que nosotros llamamos la consola de Orión, que es el framework central donde están todos nuestros otros productos de monitoreo. La parte de red, la parte de base de datos, de virtualización, de storage, entre otras cosas. Pero puntualmente SAM se va a enfocar en conectarse a los sistemas operativos utilizando protocolos nativos como WMI, NRM y SNMP. A través de esas conexiones remotas, evitamos generar cualquier tipo de overhead sobre el ambiente virtualizado y nos permite empezar a identificar problemas de rendimiento. Problemas de rendimiento basados o relacionados hacia el sistema operativo, como les decía, ya sea físico o virtual, pero también basado o relacionado con aplicaciones, procesos, servicios que se estén ejecutando en ese sistema operativo. Por ejemplo, un Exchange, un Active Directory, un SQL, un IIS. Esa información también la vamos a poder capturar con SAM, con algo que nosotros llamamos plantillas, que no son otra cosa sino métricas de monitoreo específicas a través de contadores, servicios, scripting, tal vez, para ciertas aplicaciones. SAM cubre por defecto unas 150 aplicaciones diferentes y a través de nuestra comunidad podemos cubrir muchísimas más. Aquí les voy a mostrar un poco la información que nos trae SAM. Este es un servidor físico. Entonces voy a traer la información de la versión del sistema operativo, la IP que le está trayendo, el tipo de servidor. Cuando ese servidor se encuentra sobre infraestructura o hardware del IBM u HP, somos capaces de traer la información de hardware. De nuevo, información de los ventiladores, las fuentes de poder, la temperatura, ir tomando sensores sobre estas métricas y generando alertas si alguna llega a tener fallas o problemas que afecten al hardware. Voy a poder llegar a tener métricas de disponibilidad de ese sistema operativo, las alertas de rendimiento y también voy a ofrecer un análisis de capacidad para los recursos, un análisis de forecast para CPU, para memoria y para disco. Básicamente aquí voy a tomar utilización promedio, utilización máxima, los valores de la última hora sobre utilización y él me permite proyectar. Son dos proyecciones diferentes porque una en VMware la hago desde el virtualizador, digamos la métrica que me da ese componente, y estas las hago desde el sistema operativo, ya sea físico o virtualizado. Esto me va a permitir a mí comparar, porque muchas veces, y pasa día a día en las compañías, los administradores nos explican por qué el sistema operativo tiene unos problemas o reporta una utilización, mientras que el virtualizador entrega otros datos. La verdad es que los datos siempre van a ser diferentes, porque el sistema operativo, en el caso de estar virtualizado, supone que tiene cierta cantidad de recursos, mientras que la verdad es que esos recursos en la mayoría de casos son share, compartidos. Entonces van a depender del servidor físico, del servidor de la virtualización, para poder ir entregándose. Y allí es donde empiezan como las diferencias. Y nuestros productos SAM integrado con Beeman nos va a ayudar a identificar por qué se dan esas diferencias y cómo cada uno de estos elementos, el sistema operativo y la virtualización, hacen su propio análisis de crecimiento y de utilización. También lo entregamos para los discos y voy a tener una vista específica para lo que nosotros llamamos las estadísticas vitales. Tiempos de respuesta, paquetes perdidos, utilización de cada uno de los discos lógicos o volúmenes lógicos o físicos, utilización de memoria de CPU,
latencia de red, paquetes perdidos. Yo puedo hacer aquí drill down y empezar a navegar cada vez más en las métricas, porque estoy teniendo bastante utilización o porque estoy teniendo IOPS muy altos, qué es lo que está utilizándose en ese disco. A regresar. Voy a poder hacer un análisis de los procesos en tiempo real que se están ejecutando en ese sistema operativo. Y pudiera llegar a generar alertas de monitoreo si alguno de esos procesos o servicios no se está ejecutando. Voy a ser capaz, en el caso de servidores o máquinas Windows, de validar el estado de los servicios, cuáles están en ejecución, cuáles están en stop, y voy a poder ver también el event log de Microsoft, de Windows, para detectar errores que se estén dando en el sistema operativo o en aplicaciones, filtrarlos y también crear alertas sobre esos errores. Voy a poder crear o instalar un agente local en cada máquina. Esto es opcional, solo si lo requieren, para ver las dependencias. Ver qué procesos se ejecutan en este servidor y hacia qué otros servidores o dispositivos dentro de mi red se están comunicando. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Qué tantos recursos utiliza? ¿Y por qué puerto hace la comunicación? ¿Hacia qué dispositivo? Esto me permite saber, sobre todo en aplicaciones de 3 capas, front-end, application server and database, cómo es esa comunicación y cómo afectan esos saltos, esos pasos, el rendimiento. Voy a tener también una vista que me da Server Application Monitor, que es un análisis del asset. Voy a decir que es como un inventario. Me permite saber cuántos procesadores tiene o cuántas pastillas tiene, cuántas tarjetas de memoria tienen, cuáles son los drivers que tiene el dispositivo, dispositivos de tarjetas de video o de audio, periféricos conectados. Voy a poder ver, en el caso de que sea un sistema operativo Windows, si están habilitadas o no el Windows Update, cuándo fue la última vez que se revisaron, cuándo fue la última vez que se instalaron. Voy a poder hacer un rastreo y una revisión de también cuáles son los últimos parches de Windows instalados. Y voy a tener una opción de inventario de software, donde puedo validar si tal vez allí está solo lo del producto, o sea, solo lo del SQL Server o solo lo de Active Directory, o si tal vez algún usuario instaló allí una herramienta de descarga o de minería de Bitcoin o algo así, que pudiera estar afectando tanto temas de licenciamiento, compliance, como rendimiento de la máquina del sistema operativo. Asociado a esto, obviamente voy a tener las métricas de aplicación, como les mencionaba. Server Application Monitor también puede tomar métricas específicas del componente de SQL Server, o de IIS, o de Active Directory, de Change, o de Oracle, o de MySQL. Ya les había dicho que son más de 100 plantillas por default y otras tantas que hay en la comunidad. Métricas como el listado de las bases de datos, el estado de esas bases de datos, la utilización de espacio, de tamaños, métricas como el buffer cache, el buffer manager, que son los procesos de memoria interna de SQL Server, los procesos, la utilización de memoria específica de componentes de SQL Server, bloqueos, cantidad de compilaciones, cantidad de sesiones, de paginación. Todas esas métricas van a cambiar dependiendo de la aplicación. Para Exchange puedo tener métricas de buzón, de replicación de buzones, para el Active Directory métricas de relación de confianza, consultas LDAP. Entonces, todo esto realmente nos ayuda a identificar dónde están los problemas de rendimiento y me va a permitir crear estos mapas, que lo ven aquí del lado derecho, que se llaman mapas de Orión y mapas de App Stack, que me permiten identificar la relación entre los componentes, sistemas operativos,
virtualización, componentes de aplicación puntual que estén dentro de nuestra infraestructura. Aquí a crecerlo un poquito. Acá tengo un servidor de Hyper-V, el storage el data store de Hyper-V, el cluster de SX, el servidor virtual, la aplicación de Change, los mailbox, y sé cuáles son los que tienen problemas, cómo está relacionada esa comunicación y si estoy teniendo algún tipo de falla dentro de esa comunicación o en esa relación. Entonces, esto es algo que realmente ayuda muchísimo al tema de infraestructura. Y como les mencionaba, ayuda también a integrar los dos mundos, el mundo de la virtualización y el mundo de la infraestructura, ya sea física o de esos sistemas operativos que se están ejecutando dentro de nuestra plataforma. Aquí dame un momento. Esta, por ejemplo, es una máquina virtual. Tengo la información del host que me da SAM, pero del lado izquierdo también voy a tener la información de la virtualización, del storage de la virtualización que me da vMan. En resumen, con estos dos productos, ustedes podrán garantizar la disponibilidad, el rendimiento y el manejo de su plataforma de servidores. Eso es todo lo que queríamos mostrarles el día de hoy. No sé si haya alguna pregunta o comentario para tener unos cuantos minutos y responderlas. Alexander, hay una pregunta en el chat indicando, perdón, pero no llegué a entender bien si para tener los mapas de Orión necesito tener tanto SAM como NPM o solo con SAM podría tenerlo. Solo con SAM lo pudiera llegar a tener, pero sería solo relacionado a la capa de infraestructura que monitorea SAM. Obviamente, si se agrega NPM, puedes ampliar esos mapas a los componentes de red, ¿sí? Pero SAM también ya trae la opción de los mapas de Orión. Bueno, al parecer, Alexander, no hay más preguntas por lo pronto. Sí, quería agradecerle a Carlos por la pregunta. Carlos es conocido cliente nuestro. Carlos, vos podés hacer gráficos sobre la plataforma de Orión con los datos de cada uno de los módulos que tenés instalado. Entonces, si tenés NPM y NTA, o en el caso de SRM, de los storage, podés hacer gráficos hasta de datos de múltiples productos sobre la consola de Orión. La ventaja que tiene este sistema modularizado es que con Orión podés cruzar datos de herramientas que son de verticales de tecnologías diferentes. Eso para alertas combinadas, para reportes combinados, para mapas combinados y para gráficos combinados. Y con lo que ustedes tienen, nosotros incluso tenemos un proyecto para ayudarlos en ese sentido. Perdón, ahí interrumpí creo que a Ricardo.
No, Ever, tranquilo, gracias. Era señalando que no veía ninguna pregunta adicional en la sección de preguntas. Ok, así es. Bueno, estamos